Saludos, mi amable teleaudiencia. Gracias por estar en sintonía con Foro Semanal, que hoy, como siempre, tenemos plato fuerte y hoy vamos a hablar largo y tendido, tanto como este tiempo nos lo permita, de economía con un experto en estos temas. Y nos acompaña, creo que por primera vez en Foro Semanal, el economista Ivanhoe N.G. Cortiñas. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? La primera vez, pero no la última. No, esa será la primera de muchas tantas. De muchas otras. Así es. ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está el panorama económico? Bueno, mal. Mal. Mal, sí. Pero tan mal como el calor. Pero el gobierno, ay no, Ivanhoe, tan mal como el calor. Exacto, sí. Y si usted dice que está mal, yo le voy a creer, porque usted es un hombre que yo tengo mucho tiempo conociéndole a usted como economista y yo como periodista, y siempre le he conocido en esas actividades. Mira, Mari, te lo voy a sustentar para que vea que no es solo una pose, una retórica de quien habla. Si una economía el año pasado creció en los primeros 5 meses en casi 5% y ahora solamente crece 2.4%, entonces está mal. Y ya vamos... Estamos hablando de 6 meses. Exacto, ya está transcurriendo el mes número 7. Sí, pero... no, el avance, el balance es hasta el 6. Correcto. Entonces, ese es el primer dato. Ese es el primer dato que está en retroceso. Luego tenemos una inflación acumulada que a junio es 21.21%. Ese es otro dato negativo. Luego tenemos una tasa de desempleo que creció de un 11 a 11.7%. Entonces ese es otro dato negativo que se suma a la racha negativa de los datos económicos que hacen afirmar que la economía anda mal. Pero peor aún, resulta que todos los precios de la economía han aumentado. Y cuando digo todos los precios, yo no solamente me refiero a la inflación, que ya dije, sino también al índice de precio de la construcción de viviendas. Aumentó en el periodo gubernamental en más de un 30%. Que es uno de los sectores que más dinamiza la economía, junto al turismo. Claro, la tasa de interés de los préstamos bancarios han crecido por encima del 36% también durante los últimos 3 años. Resulta también que ha aumentado el índice de precio de la manufactura, es decir, confeccionar el traje que usted tiene, el vestido que usted tiene, la chaqueta que tengo yo o el pantalón que tengo yo, ha aumentado también en este periodo gubernamental por encima del 30%. ¿Y qué significan todos esos números? Porque probablemente nuestros televidentes digan, esos son números fríos. ¿Qué significan? ¿Cómo ha sido el impacto de esos números para la población, sobre todo para los que menos tienen, que son los más? Bueno, que tiene menos poder de compra. Digamos, el salario mínimo mayor, que actualmente es legal, está situado en alrededor de 24.650 pesos. Resulta que en términos reales, esos 24.650 pesos se convierte en alrededor de unos 19.500 pesos, lo que significa entonces que el poder de compra, el poder adquisitivo del consumidor dominicano ha quedado lacerado por el tema de la inflación de todos los precios, no solamente el de la construcción de vivienda, el de la manufactura, el de la inflación, también el de la tarifa eléctrica. Resulta que la tarifa eléctrica ha aumentado en esta gestión gubernamental de 4 pesos con 40 centavos que costaba el kilovatio hora, ha aumentado a 6.10 centavos de pesos, ¿no?, el kilovatio hora. Por lo tanto, también por eso es que ahora en esta época de calor, los ciudadanos que prenden más el abanico, algunos quienes pueden tener un aire acondicionado que también lo encienden, resulta que la factura les llega más alta. Y eso se debe a que ante un mayor consumo, producto de una tarifa más alta que ha crecido, no en los últimos meses, sino en los últimos 3 años, hace que la situación económica del país y de los hogares dominicanos también se deteriore. Y se le agrega a Mari Carmen otro dato más. Esta es la gestión gubernamental que más endeudamiento, que más préstamo ha tomado. Solamente el gobierno central ha tomado prestado más de 15.000 millones de dólares en sus 3 años de gobierno.
Y en este año 2023, solo en estos primeros 6 meses, ha tomado casi 2.900 millones de dólares. Estamos hablando de que en promedio anual este gobierno está tomando alrededor de unos 7.300 millones de dólares. Nunca antes en la historia un gobierno se había endeudado tanto en tan poco tiempo. Pero el tema de la deuda es un punto prácticamente repetitivo en los gobiernos, porque siempre está la denuncia de que este gobierno toma mucho prestado, pero se la hacen al anterior y al anterior. Habría que ver el destino de esos recursos. Todos los gobiernos se endeudan. Ahora, lo que no es repetitivo es la magnitud, el monto, el saldo, el aumento de la diferencia del saldo. Digamos, cuando Leonel Fernández, alrededor de 1.000 millones de dólares anuales, se tomaban prestados. En el gobierno de Danilo Medina, alrededor de 3.800, 3.900 millones de dólares al año. En este gobierno, alrededor de 7.200 millones de dólares al año. O sea, que duplicó la cantidad de Danilo Medina. Claro que sí, pero con creces. Y la de el presidente Leonel Fernández la multiplicó por 7, casi por 7. Y se ve la diferencia entre lo que hizo Fernández, hizo Medina y está haciendo Abinader. En el caso, en beneficio de la población. Bueno, peor aún. Además de ese aumento importante de la deuda pública dominicana, este gobierno es el que más ha gastado en la historia. 3.2 billones de pesos ha gastado y no se ven las obras. Es decir, la población, que es su pregunta, la población no aprecia, no observa, no utiliza, no se beneficia de ninguna de las obras que pudiera estar haciendo este gobierno, porque lo único que hace este gobierno son los paradores fotográficos. No, pero cuidado si es que las obras no se han terminado y la están dejando para inaugurarla en el último año. Bueno, está una de las líneas del metro que ha sido una continuación de otros gobiernos. Esa está en proceso de construcción. Yo creo que es una obra importante, pero no es obra de este gobierno, sino que le ha dado continuidad a una obra que estaba en curso. Y yo creo que como obra, digamos, con sello de este gobierno está el teleférico de los Alcarrizos. Eso sí lo hizo desde la A hasta la Z. Pero luego, bueno, y los paradores fotográficos que te decía. ¿Cómo paradores fotográficos? Sí, cuando usted llega a San Pedro de Macorís, dice, bienvenido a San Pedro de Macorís, y usted se toma una foto, y dice que estoy aquí en San Pedro, y se toma una foto y la sube a Instagram, por ejemplo, o a TikTok. ¿Eso no repercute? Eso no tiene ninguna repercusión, a no ser que sea solo en el ingreso psicológico de la gente. Que la gente dice, mira, me siento bien porque subí una foto a una de las redes sociales, pero resulta que eso no tiene un impacto económico en la población, en el país. No ha aumentado la riqueza. El patrimonio dominicano no ha aumentado a causa de un mayor endeudamiento o de un mayor gasto público en la República Dominicana. En esta semana, Evangelio, que transcurre, vimos en la prensa, en diferentes medios, cómo la Fuerza del Pueblo le pedía explicación al gobernador del Banco Central sobre el movimiento de unos 25.000 millones de pesos que el sector privado, la banca comercial, le habría adelantado al gobierno. Digamos, los impuestos que tienen que pagarle, pues le habría adelantado. Claro, eso es no sé si sería a modo de interpretación, porque el gobierno lo vendió de otro modo. Realmente, ¿qué es lo que subyace en medio de esta operación? ¿Se beneficia la población verdaderamente? ¿El gobierno ha actuado con transparencia en esta operación financiera? Mira, lo que subyace eso es una admisión por parte del gobierno de que las cosas andan mal. Porque cuando usted tiene que pedirle por adelantado a un sector económico importante como es la banca dominicana, que le adelante 25.000 millones de pesos por impuestos, eso lo que significa es que la economía no anda mal, que la economía anda mal y que las recaudaciones en consecuencia no andan bien. Y eso tumba la retórica gubernamental que decía hace unos meses que todos los problemas estaban solucionados, que se había ya recuperado la economía dominicana luego de la pandemia por COVID-19. Entonces ya vemos que no es cierto, porque ¿cómo
El que está en buena, para hablarle en un lenguaje coloquial, no toma dinero prestado del vecino de al lado. Por lo regular no ocurre Ni va al eso. colmado a que le anoten en una mascota que le despache la comida del día. No, jamás. Y está haciendo eso el gobierno. Oh, pero claro, le acaba de pedir por adelantado 25 mil millones de pesos. Entonces lo que significa, y no estamos en crisis, es decir, no hay una crisis de pandemia, no hay una crisis económica mundial, que no hay un huracán, una tormenta que haya destruido una parte importante de la estructura productiva nacional. Es decir, estamos ahora mismo en condiciones de normalidad en ese aspecto. Entonces pedirle ese dinero por adelantado, yo creo que es una malísima señal o una admisión de que las cosas andan mal en la economía dominicana. Pero hay más cosas que andan mal. ¿Cómo cuáles? El gobierno se apresta a través de la Dirección General de Impuestos Internos a establecer un nuevo impuesto para los pobres, para la clase media y hasta para la clase de niveles de ingreso alto. Todo aquel que tenga una tarjeta de débito, que llegan a más de 5 millones de dominicanos los que tienen tarjeta de débito, desde quien recibe alguna ayuda gubernamental a través de una transferencia monetaria del gobierno hacia una familia de muy bajos ingresos, hasta el que tiene un trabajo formal en el sector privado o en el sector público, tiene una tarjeta de débito. Por eso decía que superan los 5 millones de dominicanos que tienen ese tipo de tarjeta. Bueno, a ese tipo de tarjeta, quienes hagan cualquier tipo de operación con ella, se le va a aplicar un impuesto de 0.15%. Pero eso es preocupante. Sumamente. Porque mi salario, que ya pagó impuesto. Que paga un impuesto y que el banco me cobra por esa emisión de esa tarjeta, aunque sea ínfimo, pero algo debe, porque el banco, eso es un negocio, ese es su trabajo. Aparte de eso, sumarle otro impuesto. Sí, eso es una voracidad fiscal que tiene el gobierno. El gobierno, ante el anuncio de que todo estaba bien, que las recaudaciones eran récord. Pero Mari, yo pienso que tú debes recordar, porque usted es una comunicadora de mucha experiencia en los medios, usted debe recordar que tanto el director de aduana como el director de impuestos internos han dicho decenas de veces que han roto récords en recaudación. Entonces, que ¿cómo es que si han roto récords en recaudación le piden por adelanto a la banca dominicana 25 mil millones de pesos? ¿Cómo es que si han roto récords están procurando, por un lado, establecer ese 0.15% a la tarjeta de débito y por otro lado, desmontarle el impuesto a las importaciones de vehículos marítimos, vale decir yates, que son vehículos de transporte marítimo para el esparcimiento y para el lujo, ¿no? Y eso no estarían pagando impuestos. ¿No es una incongruencia? Pero totalmente. Yo diría que una aberración. Ah. Sí, lo es. Lo es porque es como tener un gobierno al servicio de los popis y en perjuicio de los guau. Ay, Dios mío. Sí, claro. Así ve usted la cosa. Pero claro, porque si usted le pone un 0.15% a la guau, al que recibe una tarjeta de 500 pesos de transferencia monetaria, o de 1,000 pesos, o de 2,000 pesos, el monto que esté recibiendo, o bien un salario en un empleo privado o público, 15,000 o 20,000 pesos, que usted le aplique 0.15% a todas las operaciones que realice, pues obviamente es una medida en contra de los guau. Y la medida de quitarle los impuestos a la importación de yates es una medida a favor de los popis. Yo creo que la lectura no es más compleja que la que yo le estoy dando. Y esos aprestos, esa actitud del gobierno, ¿pudiera entrar en contradicción con un presidente que quiere o que se va a reelegir? Mira, Mari, yo en varios programas he dicho y en conferencias que imparto con mucha frecuencia que existe una alta posibilidad de que el presidente no se presente como candidato. No. Sí, yo lo he dicho, lo he articulado, lo he argumentado. Pero en el PRM, que se sepa, no están preparando a nadie más. Bueno, yo no he dicho que no irá, que no va a intentar repostularse. Yo he dicho que existe la posibilidad. Y yo digo esto porque cada vez que se presenta la posibilidad de una vacante en el gobierno central, en puestos clave, incluso que han estado ocupados por dirigentes importantes, ¿a quién le ponen? A un popi. Cuando quitaron a Fulcar de la Secretaría del Ministerio de Educación, un dirigente importante de ese partido, el jefe de campaña
de cuando el señor presidente de la República era candidato a la presidencia en el año 2020. ¿A quién pusieron? No pusieron a un dirigente del Partido Revolucionario Moderno, digamos un dirigente connotado, un técnico importante. Pusieron a un amigo del partido, a un amigo del presidente. Entonces, eso no es una señal de que se ancla en las bases del PRM. Cuando han quitado otros, el ministro administrativo, el ministro de la presidencia también, cuando lo mueven a ese funcionario, ponen a otro ministro, no ponen a un dirigente del PRM, ponen a una persona llegada al PRM o bien al gobierno o al presidente de la República. Entonces, como puede ver, hay señales, más de una, hay como 10 cargos que han sido sustituidos con dirigentes, con profesionales, personalidades dominicanas que no son dirigentes del PRM. El gobierno, el Banco Central, en su ánimo por dinamizar la economía, ha puesto al servicio de la población, a la banca comercial, una cantidad de X de dinero para crear ese estímulo. Hay quienes se quejan que lo prestaron muy rápido, que se lo prestaron a poca gente. Me gustaría que esa respuesta, ese análisis de manera breve, usted me lo haga después de estos consejos comerciales. Estamos conversando con el economista Ivanhoe NG Cortiñas. En unos minutitos estamos de regreso. Con esta conversación que estamos sosteniendo con el economista Ivanhoe NG Cortiñas. De más está decirle que es miembro de la dirección central del partido Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Leonel Fernández. Ivanhoe, estos recursos que ha puesto el Banco Central en manos de la banca comercial, 60.000 por un lado, 34.000 millones por otro. En principio prestaron 60.000 millones en 15 días, según los bancos comerciales. ¿Es posible? ¿Qué es lo que ha pasado con esto? Que hay mucha inconformidad entre los microempresarios, que supuestamente ese dinero iba dirigido básicamente a estos sectores productivos. Mira, ha habido quejas ciertamente en los agentes económicos de la República Dominicana de que cuando fueron a tocar las puertas de sus bancos para acceder a préstamos a tasa de interés baja, como se habían estado ofreciendo, al menos en el comunicado del Banco Central, resulta que cuando tocaron las puertas le dijeron ya se agotó, ya no hay recursos. Ciertamente hay que darle un premio a las autoridades del Banco Central, así como también de la banca, que pudo colocarle en tiempo récord, creo que una semana, que colocaron una cantidad importante de recursos de lo que se otorgaron a través de las facilidades de liquidez rápida que otorgó el Banco Central, así como también de parte de la liberalización del encaje legal. Lo cierto es que el objetivo era tratar de impulsar la economía dominicana. ¿Y se logró? Hasta ahora no. Hasta ahora no se ha logrado, la economía sigue en contracción. Ya ofrecía el dato de que la economía dominicana en términos acumulados apenas ha crecido en 1.4% en los primeros 5 meses e interanual a mayo en 2.4%, muy por debajo de lo que creció en la economía dominicana en igual periodo en el año 2022. Entonces esos recursos todavía no están teniendo impacto y creo que no lo tendrán, porque en el mundo económico, de los agentes económicos, se dice que una parte importante de esos recursos fue para refinanciar préstamos viejos, sí, no préstamos nuevos, que supuestamente era el interés. Correctamente, era se utilizaron como para reestructurar pasivos de muchos agentes económicos y entonces, bueno, ante esa situación, entonces los otros recursos complementarios sí parece que están ya llegando a los distintos sectores. El Banco Central acaba de dar una explicación, un informe detallando hacia dónde han ido a parar esos recursos en los diferentes subsectores de la economía dominicana. Pero mira, Mari, lo cierto es que el gobierno, la política económica del gobierno está entrampada. No tiene forma de salir del callejón sin salida, del laberinto en que la entraron, porque hay una contradicción entre lo que es la política monetaria y la política fiscal. La política monetaria tiene que tener como su único propósito,
por lo menos la del Banco Central, la de estabilizar los precios. Y entonces, ¿qué señal envía en días pasados? Bueno, que hace una jugada de política monetaria expansiva, baja la tasa monetaria de 8.5 a 7.75%. Entonces, cuando todavía la inflación no está totalmente controlada, porque de los 34, 35 meses que lleva el gobierno, solamente el mes de junio ha podido cumplir con la meta de inflación. Entonces es como celebrar algo antes de contar el chiste, y eso no, como que no resulta bien, porque de 34, 35 meses que lleva el gobierno, que 34 o 33 no haya cumplido con la meta de inflación, que es un 4%, entonces es un revés para la política monetaria. Entonces, ¿qué ha hecho la política fiscal? Que le ha tumbado el pulso a la política monetaria y lo ha combinado al Banco Central, el área fiscal, a que flexibilice la política monetaria a destiempo. Y por eso es que ha otorgado todos estos recursos que usted mencionó ahorita, de las facilidades de liquidez y de la disminución del encaje legal, o la liberalización del encaje legal, para ser preciso, más la reducción de la tasa de política monetaria. Pero ¿qué resulta? La tasa de interés bancaria no ha cedido ante el descenso de la política monetaria como estaba prevista. Hoy día, la tasa de interés de los bancos, usted va a tomar un préstamo y le cobran 14%. En agosto del año 2020, la tasa de interés estaba en 10%. Entonces estamos frente a una situación también de inflación de los precios de la tasa de interés. Y si el presidente en este momento fuera el ex mandatario Leonel Fernández, ¿estaría la situación igual o peor? Yo diría que no hubiera llegado, no hubiera estado en los niveles que está. Pero que la situación... Porque hay muchos factores externos, lo que dejó la pandemia. Pero esa es la gran diferencia, que Leonel es un expresidente, es un hombre de experiencia. O sea que la situación económica está por la inexperiencia de los que están gobernando. La inexperiencia y la incapacidad, totalmente. Yo he dicho que el gobierno del PRM llegó al límite de su incompetencia, a lo que se denomina el principio de Peter. Es decir, es cuando usted promueve a alguien porque lo hace bien, pero cuando lo promueve, lo que empieza a hacer en la otra posición empieza a hacerlo mal, o no lo hace del todo bien. Entonces, el PRM era muy bueno en la oposición, el país lo promovió, lo llevó a la presidencia de la República y ahora no lo hacen bien. En cambio, Leonel lo hizo bien heredando una crisis bancaria en el año 2004. Detuvo la crisis y la recuperó. Recibió una crisis internacional, impacto de la crisis internacional, año 2008, 2009, 2007, con precios del barril de petróleo hasta en $145, y una crisis financiera internacional que llevó a las principales economías del mundo a la recesión. Y sin embargo, en la República Dominicana no pagamos nunca el precio del galón de gasolina a 293 pesos con 60 centavos como está ahora, pese a que el barril del petróleo ahora mismo se sitúa en torno al 71, 72 dólares, cuando Leonel llegó a situarse hasta en 145. De manera que la experiencia de Leonel y de su equipo, porque Leonel Fernández tiene un equipo de hombres y mujeres que lo acompaña a conducir los destinos del país, no hubiera permitido que las cosas se deterioraran como se han deteriorado y como yo te expliqué o te he explicado a lo largo del programa. Bueno, pues muchas gracias, porque el tiempo se nos acaba de terminar. Caramba, tan rápido. Sí, una pena, porque les dije cuando iniciamos que íbamos a hablar largo y tendido, tanto como pudiéramos, de economía. Y ciertamente, al menos yo estoy muy complacida con su presencia en Foro Semanal, porque es un hombre que maneja los datos y que se lo explica, sobre todo, que es lo importante, se lo explica a los que no sabemos de economía de forma que lo podamos entender. Caramba, y yo que me quedé con la mitad de lo que solamente dije la mitad de lo que quería decir. Ok, pues vamos a hacer un compromiso, lo invitamos para más adelante, para que venga y entonces contextualice todavía más el aspecto económico de la población, que usted dice que está mal y probablemente no se vaya a arreglar tan rápido. No, es la población que dice que está mal. Las encuestas lo dicen, que dice el 63% de la población dominicana dice que el principal problema del país es la inflación. Bueno, pues con ese último dato vamos a poner un punto y aparte a la entrega de hoy, no sin antes agradecerle a Evanjoe por estar con nosotros y por supuesto a ustedes que nos dispensan su sintonía. Así es que será hasta la próxima. Bye bye.